creo que es un error pensar que la gente está virando a la izquierda por ser izquierda. Yo lo que creo que aquí está virando a lo distinto. La gente lo que está es molesta con el gobierno actual. Obviamente ese gobierno actual es de derecha y escoge el de la izquierda, en el espectro del otro lado. Pero no necesariamente porque comulgue con los valores izquierda como tal. Creo que tiene que ver más con un tema de descontento generalizado. Creo que eso explica lo que pasó en Colombia y eso explica lo que pasó en Brasil. Además, Buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, cierre de temporada. Un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Y ahora actualidad en esta última temporada grabada entre virtual y con invitados. Tertulia y Dinero. muy bueno, y menos mal que está José para que justifique su presencia. Para justificar el sueldo y los aguinaldos, hermano. Me desapareció la temporada, pero llegó al final para cobrar, exactamente. Qué fácil es ganarse la vida así, Asdrúbal. Pero bueno, oye, hermano, yo soy estudiante. Ustedes tienen que ayudarme a mí, que yo soy estudiante ahorita, ¿vale? Ojalá se acuerde de nosotros. Vamos en primer lugar, antes de ir con el programa, vamos a agradecerle a los patrocinantes que son al final no solamente los que hacen posible este programa y esta dinámica, esta tertulia, ¿no?, que tenemos aquí, sino los que hacen posible, pareciera, que José Miguel estudie su maestría allá en Washington. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos a la Organización Jurisprudencia del Trabajo, OJDT, una organización con casi 40 años en el mercado venezolano y que ofrece soluciones a sus clientes a la distancia de una llamada telefónica. Este podcast llega también gracias a Ron Santa Teresa y su Ron Super Premium 1796, como siempre decimos, y más en el cierre de temporada. Disfrútense este último capítulo de perspectivas, tanto de mercado y economía, tomándose su Ron 1796 de Ron Santa Teresa. Llega también gracias a nuestros amigos de Venezuelan Cargo Brokers, que con más de 13 años de experiencia en logística internacional cuentan con rutas estratégicas y tarifas preferenciales. Son tu aliado perfecto para asegurar la movilización de la carga desde los distintos puertos internacionales. Contáctalos y mueve tu carga de forma segura. Y llega también gracias al grupo Obelca, una organización que tiene más de 10 años en el mercado venezolano, como se hizo famoso en este podcast, dándole la vuelta a los problemas de la gente y ofreciendo soluciones financieras integrales a toda su clientela. ¿Quién más nos falta por ahí, José Miguel Farías? Por último, ya gracias a los amigos de Habitu Inmobiliaria, el mundo cambió y la forma de comprar inmuebles también. Sin duda, Habitu son los grandes expertos para la compra y la venta de inmuebles. Si necesitan consultoría en este tema, búsquenlos, Habitu Inmobiliaria. Eso iba a agregar, no solo a nivel transaccional en la compra y venta de inmuebles, sino también a nivel de consultoría y de generación de data, ¿no?, que es tan importante a la hora de la toma de decisiones en el mundo de los negocios. Como capítulo de cierre de temporada, tres temas que ya son costumbre, ¿no?, en nuestro cierre de temporada. Uno, estamos cerrando el año 2022, vamos a hablar un poco de lo que fueron los mercados bursátiles en el año 2022, qué pasó en los Estados Unidos, cómo afectó este tema de las tasas de interés, las cifras de desempleo, tanto a los mercados americanos como a los mercados globales y bueno, por ahí un poquito de qué pudiéramos esperar, ¿no?, de cara al 2023. En principio pareciera que esa tendencia de las tasas altas va a mantenerse, pero ahí lo conversamos y damos un poco más de detalle con José Miguel. Como punto número 2, de nuevo, ¿qué fue lo que pasó en Venezuela en el 2022 en términos macroeconómicos? Un poquito cifras de inflación, cifras de productividad, ¿no? Lo que ya es costumbre con Asdrúbal Oliveros, esa asesoría o esa charla gratis que se aprovechó José Miguel en las primeras temporadas y ya lo hicimos costumbre
al cierre de la temporada de Tertulia y Dinero. Y por último, vamos a hablar de Tertulia y Dinero en general, los errores que hemos cometido, cuál ha sido nuestra experiencia, qué esperamos de cara al futuro de este proyecto, y un poquito Pero, como que, cuéntame, José Miguel. pero sobre todo, Jesús, tomando en cuenta que como ahorita vienen muchos podcasts en camino de muchas personas, estamos viendo un resurgimiento, lo cual es muy positivo para el mercado. Yo creo que mientras más mejor. Creo que nosotros, al ser pioneros, por lo menos en Venezuela, podemos dar un par de consejos en ese aspecto en general, ¿no? En términos de para que esas personas que están lanzando su podcast ahorita nos miren como una referencia y, bueno, tomen alguna de las cosas, tanto positivas como los errores que hemos cometido para que puedan crecer también su producto, ¿no? No te Bueno, voy a siempre se decir que copian, el que así que no te pega, preocupes por eso. no te voy a decir que el que pega primero pega dos veces, pero por lo menos las probabilidades están a nuestro favor. Y más como dice Asdrúbal, si nos copian. Pero bueno, la competencia siempre incentiva que los mejores resurjan, así que qué bueno que haya más y eso que al final nos va a diferenciar y nos va a seguir posicionando como un gran producto. Tertulia Dinero lo es, ya es una marca y bueno, en tres cuartas partes, gracias a Asdrúbal y a precisamente las asesorías que vamos a tener hoy en la parte de perspectiva, pero bueno, eso forma parte del valor agregado de la marca. Es así, es Para así. que me voten de Ecoanalítica. No te van a votar, Drubal, ya tú eres jefe, pero tú todo el tiempo con esa quejadera, no te quejes, hermano, que el 2022 va a cerrar bien y el 23 va a ser mejor todavía, Amén. Dios mediante. Como tema número 1, José Miguel Farías, cierre 2022 de los mercados bursátiles, ahora que estás en Georgetown, que sabes que suponemos, Asdrúbal y yo, que tienes un poco más de exposición, que estás, digamos, más de cerca con información, ¿no? de caliente. Cuéntanos un poco lo que fue lo que es tu experiencia, cómo tú ves el mercado, ¿no? Una síntesis rápida de lo que fue Wall Street en este 2022 y qué pudiéramos esperar de cara al 2023, que en este momento que se nota o pareciera haber algo como de nerviosismo e incertidumbre en los mercados. Mira, parece curioso, atajo el comentario que hiciste del tema de Georgetown. Yo esperaba que no tenía por qué ser así obligatoriamente, pero yo me imaginaba que el norteamericano promedio iba a estar mucho más enterado o mucho más inmiscuido en el entendimiento de lo que significa la bolsa de valores o los mercados financieros. Y la verdad es que no. O sea, yo siempre decía que en Venezuela o en Latinoamérica en general hay una falta, y por eso también nació el proyecto de FINVI de cultura o de educación financiera. Y aquí hay maneras en las que te involucras con los planes de pensiones. Más del 50% de la población norteamericana invierte de manera indirecta en el mercado, con el 401k, con el IRA, con el Roth. Pero cuando le preguntas al americano promedio, yo estudio obviamente con muchísimos norteamericanos, muchísimos estadounidenses en general, la verdad es que el conocimiento que tienen de bolsa es prácticamente nulo y es raro. O sea, eso me ha sorprendido mucho, pero bueno, también supongo que forma parte de que la gente lo ve como algo integral y paralelo, pero no algo con lo que a juro tienen que inmiscuirse y empaparse. Pero bueno, el Disculpa, tema de la bolsa, que te interrumpa, José. tranquilo. Esto sucede incluso en un contexto de estudios de MBA. Porque, a ver, lo digo porque intuitivamente pensaría bueno, quizás la población no está demasiado familiarizada con cuáles son las perspectivas de revenue, no sé, de Apple en el próximo trimestre. Pero sí me hace ruido que en un contexto de un posgrado de negocio, esto no sea un tema común. Sí, es que por eso te digo, la muestra, o sea, si tú lo dices de manera generalizada, evidentemente va a ser difícil que la gente sepa de bolsa, pero para la muestra que significa en una escuela de negocios de 250 personas, que es la cohorte, a ver, hay gente que sabe muchísimo, estudio con personas que vienen de la Reserva Federal, que vienen de grandes compañías Fortune 500, etcétera, pero digo que en general no es un conocimiento que tú digas que para ese nivel todos tienen. Ojo, Claro. relacionado con bolsa. Obviamente son especialistas muchísimos en otras cosas y quieren hacer un pivot en su carrera hacia consulting, investment banking, etcétera. Pero es raro, me ha causado mucha curiosidad en las clases de finanzas. Por ejemplo, hablar de Benjamin Graham prácticamente es como si estuviese hablando de alguien que nadie conoce y eso es raro, pues, ¿sabes? A nivel de entendimiento de finanzas.
Pero bueno, Curioso. cuento largo, cuento corto, vamos con el tema de la bolsa. Mira, este año, como lo hemos conversado, lo conversábamos lo hemos conversado durante todo el año, en varios capítulos, eh, se preveía un año difícil. ¿Por qué se preveía un año difícil? Porque el accionar de los bancos centrales, no solamente la Fed, sino la mayoría de los bancos centrales del mundo, para poder contener ese retroceso que inmiscuía el tema de la pandemia, fue sencillamente llenar de liquidez el sistema. Cuando Claro. había falta de temas de papeles comerciales para las compañías, soportaron, dieron líneas de financiamiento, aumentaron la cantidad de dinero en circulación para que al final las economías se aguantaran con ese shock que causó el COVID. Eso obviamente iba a venir con un costo en el mediano y en el largo plazo, que era el tema de la inflación. Lo conversamos también en el podcast, creo que se puede buscar y podemos decirle a la producción que lo coloque como acceso y como comunicación entre este capítulo y cuando hablamos de inflación. Recuerdo que ya lo comentaba Drupal de un artículo de Mohamed El-Erian, donde Mohamed El-Erian le hacía un llamado a la Fed como que, mira, está bien que entendíamos que llenaste de dinero la economía porque era lo que se tenía que hacer en ese momento. Pero el gran problema de la Fed fue no prever que ese accionar que estaba realizando iba a inmiscuir una inflación que se le iba a salir de control, que fue lo que terminó ocurriendo. Ahora, en esta última lectura de inflación, hubo un retroceso que pareciera indicar de que se alcanzó un techo. Esta semana fue la reunión de mercado del Banco Central, de la Fed, acá en Estados Unidos, y ya prevén muchos de los directores del Banco Central que van a empezar a bajar el incremento de las tasas de 75 puntos básicos a 50 puntos. El Es decir, mercado se a ha tomado esa desacelerarse la subida. desaceleración, es correcto. Va a seguir subiendo. Evidentemente, la gente está hablando de que podemos estar rondando el año que viene un, unas tasas referenciales en torno al 6%, que no es nada, no es bajo, pero digamos que la velocidad de esa subida o la desaceleración de ese incremento es algo que el mercado se ha tomado de manera muy positiva. De hecho, el día que el mercado empezó a prever de que el incremento de las tasas iba a empezar a bajar, que se iba a seguir subiendo, pero no de manera tan agresiva, el mercado subió 4 o 5% en generalizada cada uno de los índices. Pues eso fue muchísimo. Y tuvo una A mí recuperación en ahí me octubre. parece que la Fed está actuando de forma prematura, ¿verdad? O sea, a esta altura en el que todavía tienes la inflación con unos niveles altos, venirte con eso que sabes que perfectamente el mercado lo va a interpretar como lo está interpretando, me parece que es un exceso de confianza. Ojalá esté equivocado, pero yo hubiese esperado un anuncio de ese tipo más hacia una baja más fuerte en la inflación, pues, que el que tienes ahora. Yo creo que también hubiese esperado por lo menos un back-to-back de un par o unos 3 meses que se Claro, viera exacto. que ya viene la tendencia a la baja. Yo creo que una sola lectura no es suficiente. Yo no lo Sí, no, sé, total, Adrúbal lo es sabe, así. pero yo creo que el tema de las expectativas en el ser humano para el tema de los precios es No, como no. algo que es difícil de quitar, ¿no? Ojo, yo creo que Sí, hay mucha sí. confianza. El New York Times publicó la semana pasada un artículo de Paul Krugman, el premio Nobel, que escribe allí y él señala que, bueno, la tendencia de la inflación a bajar se va a acelerar, que el tema de los alquileres, digamos, los indicadores adelantados de los alquileres sugieren que hay una desaceleración importante y que eso va a tener un peso en la inflación, pero coincido, o sea, mi punto es que es demasiado prematuro esta respuesta de la Fed y, bueno, hay que tener cuidado porque el tema Ucrania todavía sigue estando latente y otros problemas que hay allí siguen estando. Entonces me parece que coincido con José, hubiese esperado unos 2, 3 meses más para, bueno, hacer este anuncio. Con respecto a los mercados, Buenísimo. muy rápidamente, lo hemos conversado durante todo el año, la década pasada fue una década espectacular e incluso si uno saca el shock del 25% de caída que tuvo de manera generalizada el mercado, un índice más que otro, pero vamos a fijarlo entre 20 y 25 en esas 3 semanas de entre febrero y marzo del principio de la pandemia. La verdad es que la bolsa, después de la gran crisis financiera de 2008, tuvo un rendimiento espectacular. Y usualmente, cuando tú miras la data histórica, tener más de 10, 12 años de solo crecimiento en la bolsa, usualmente viene acompañado con un pequeño retroceso, corrección, que usualmente es sano.
pero yo creo que el inversionista promedio se mal acostumbró, vio el escenario de bajas tasas, el escenario de incremento de 10, 12 años consecutivos, con su bemoles, porque el año 2018 no fue bueno, pero digamos que de manera generalizada fue una buena década y la gente, cuando todo es fiesta y celebración, la gente suele extrapolar, eso es un error, y eso se habla mucho en economías conductuales, de cómo las personas suelen extrapolar lo que viven hoy y eso es un grave error. Y la verdad es que lo que está ocurriendo, si podemos decir que la bolsa cierra hoy con una caída promedio de 15%, es sencillamente limpieza de ruido. También hemos visto desaceleraciones en las ganancias que las empresas han reportado en el último reporte trimestral y creo que es sano. Y al final, el que invierte en bolsa tiene que estar claro de que va a haber años malos, de que evidentemente es difícil que tú inviertas hoy 5,000, 10,000, 100,000 dólares y que los 10 años subsiguientes sean 10 años de crecimiento en la bolsa. Es Hay que así. entender que la bolsa tiene sus años malos y creo que lo más importante para este tipo de escenario es conocerse a uno mismo. Es preguntarse cómo voy a reaccionar cuando la bolsa tenga un año malo. Me voy a mantener fiel a mi estrategia, me voy a mantener disciplinado, voy a revisar con mi asesor entendiendo qué es lo que está ocurriendo, pero me mantengo fiel sabiendo de que la bolsa premia la constancia a largo plazo o voy a salir corriendo cada vez que haya una mala noticia. Si es la persona del segundo escenario, lo mejor que puedo hacer es no invertir en bolsa, porque la bolsa de Total. repente, como decía Peter Lynch, siempre hay algo de qué preocuparse. Pero si usted entiende que esto es un juego que se juega a largo plazo y que al final la volatilidad es amigo de esa persona que invierte con disciplina y constancia a largo plazo, creo que hay poco que preocuparse. Sencillamente Pero revisa su yo creo portafolio. también, José, que todo esto Una, está trastocado por lo que ha ocurrido en el mundo cripto también, ¿no? Porque una cantidad de Sí, gente también. se metió es allí así. y bueno, ahora el tema está complicado. Es así. También. Pero bueno, José Miguel, también es limpieza de ese ruido, ¿no? ¿Sí? sí, sí, sí. Que además yo creo que es sano, ¿no? Más allá de apalancarnos en la data, yo creo que los mercados son cíclicos. Bueno, creo no, es evidente que los mercados son cíclicos. Y al final, para los que estamos en el mercado a largo plazo, yo creo que este tipo de cosas son sanas. José Miguel, para cerrar este tema y pasar al tema ya más económico con Asdrúbal. Si José Miguel Farías tuviese una inversión a largo plazo de eh, indexación a través de algún índice o ETF particulares o una combinación de ellos, en las condiciones actuales del mercado, incertidumbre, altas tasas de interés, posibles caídas en el 2023 y 2024, ¿estarías comprando más índice? ¿Estarías haciendo tus aportes de cara a tu plan de retiro o de tu plan, digamos, a 15, 20 años? ¿Estarías desacumulando? ¿Te mantendrías en efectivo? Y ojo, que quede claro que esto no es una recomendación de inversión, pero nuestros seguidores sí estoy seguro que tienen esa curiosidad de ver qué cosas están haciendo los gestores de fondos, al menos que ellos están siguiendo. Mira, la clave, esta data la compartí en el foro Perspectivas de Ecoanalítica. Es una información de Fidelity. Se la voy a mandar a producción para que la pongan el cuadrito en esta parte que estamos conversando. Y es una data de Fidelity que muestra cómo en los últimos 40 años, ellos amarran de 1980 al 2020, 2021. El perderse solamente los 5 mejores Uh -huh. días de 40 años te pecha más del 20-25%, creo que es incluso un poquito más, de retorno que tiene si te hubiese mantenido invertido en la bolsa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la moraleja? Que siempre hay que mantenerse invertido en la bolsa, evidentemente no siempre hay que estar invertido de la misma forma, porque hay veces que el mercado te exige ser un poco más agresivo y hay veces que te hace ser más cauto, pero no tiene sentido sacar tu plata y mantenerte en cash esperando que la bolsa suba o baja, entendiendo o posiblemente engañándote que tú tienes posibilidad de poder prever cuándo la bolsa va a rebotar o cuándo la bolsa va a tocar un techo. Siempre que estar invertido, creo que el plan de mantenerse con dollar cost averaging, ese averaje de costo promedio ponderado del dólar, todos los meses una misma cantidad a largo plazo, sirve muchísimo en la bolsa. Y creo que, de nuevo, a largo plazo es muy difícil que uno pierda si uno destina una cantidad mensual fija, independientemente de lo que la bolsa esté haciendo, en un portafolio que replique el comportamiento generalizado del mercado a nivel global, o puede ser también Estados Unidos. Yo te diría, ¿dónde estaría poniendo un ojo ahorita? Muy rápidamente para no extenderme.
mercados desarrollados por fuera de Estados Unidos y mercados emergentes. Yo creo que la fortaleza del dólar ya tocó su techo, es mi opinión muy, muy, muy personal, y creo que eso puede beneficiar a los mercados desarrollados fuera de USA y Canadá y también a los mercados emergentes. Nos quitaste la ansiedad y aterrizaste las expectativas. Farías, nos dijiste lo que queríamos escuchar. Ahora vamos a ver qué nos dice Asdrúbal. Esperemos que Asdrúbal nos traiga buenas noticias. Asdrúbal, información macroeconómica, cierre del 2022 en Venezuela. ¿Cómo fue el desempeño, además de las economías latinoamericanas, en este año, si pudiéramos llamarlo de pospandemia? ¿Qué nos puedes decir, grosso modo? Mira, bueno, la economía venezolana, digamos que es un año en el que por primera vez Ecoanalítica ha mantenido, digamos, como lo he comentado en otros programas, que siempre trimestralmente hacemos evaluación, pero este año nuestra previsión de crecimiento, que arrancó en torno al 10%, prácticamente se ha mantenido y nosotros estamos estimando que la economía cierre este año con un crecimiento del 9%. Digamos que un crecimiento modesto. Recordemos una economía que se contrajo casi 80%, así que hay que ver ese crecimiento Muchísimo. enmarcado en esa dinámica. Lo digo para la gente que nos vaya a caer encima de que cómo es posible que estemos creciendo y la gente está muriendo de hambre. Bueno, son crecimientos muy moderados, muy pequeños, sobre una base que se ha reducido muchísimo. Y además Y creo que focalizado, eso hay que y siempre explicarlo hasta el hablo, cansancio. Disculpa que te interrumpa, pero creo que eso hay que explicarlo hasta el cansancio porque alguien que de repente ve este capítulo pero no vio lo que hemos hablado anteriormente puede pensar que, bueno, estamos siendo extremadamente optimistas, que Venezuela creció, que Venezuela se no, arregló y para para nada. nada, el que Es nos ve, más, el que sigue tú, este tú puedes programa, decir que tú puedes decir que creces 20 y todavía no eres. Lo que pasa es que la es así. cifra trastoca, pero en realidad Venezuela ha caído muchísimo. Y sí, hay muchos sectores creciendo 20%. El sector alimentos, por ejemplo, el sector tecnología, servicios profesionales, son sectores que están creciendo a niveles por encima del 20%, en torno al 15%. Sectores como el comercio, logística, transporte. Entonces sí, hay una dinámica en algunos sectores. En términos de inflación, pues la economía va a cerrar probablemente con una tasa de inflación en torno al 150%. Tal vez estos últimos meses un poco acelerada, yo creo que puede incluso cerrar más cerca de 160, no es descabellado, en bolívares. Y en términos de costo de vida en dólares o de inflación en dólares, estamos hablando de niveles en torno al 50%, que la verdad es un exabrupto, pero habla de los múltiples desequilibrios que tiene la economía venezolana. Entonces, digamos que en línea con las previsiones de la mayoría de los analistas, había unos que tenían niveles más altos, pero la economía venezolana mantiene pues ese principio de crecimiento, de estabilizarse después de haber caído muchísimo. Y la expectativa de cara al 2023 está centrada en materia petrolera. Es decir, lo que ocurra en los próximos días, probablemente cuando salga este podcast, hay que recordar que nosotros tenemos que grabar por tema de planificación con antelación y probablemente al momento de publicarse este podcast ya se tenga una noticia sobre la licencia de Chevron. Esperemos Esa que sea licencia es positiva. fundamental por lo que implica. Y ahí tú tienes que ver dos escenarios, porque es totalmente distinto el país en 2023 con licencia de Chevron o sin licencia de Chevron. ¿Qué tanto Pero puede cambiar, Asdrúbal? no Te muchísimo, molesto muchísimo. para entenderlo mejor. ¿Qué beneficios traería para la industria petrolera? No voy a decir para el gobierno, para PDVSA, no, para la industria en general. ¿Significa una reactivación verdadera? Que Chevron pueda operar de manera distinta a lo que viene haciendo en Venezuela con esta licencia. Bueno, lo que pasa es que, mira, lo tienes que ver en varias perspectivas, José. Uno es de tamaño. Como nos hemos reducido tanto, que Chevron en una primera etapa, en los próximos meses, pueda aportar 50, 70 mil barriles, tiene un impacto enorme porque estás hablando de 10% de la producción. Entonces, el efecto Claro. multiplicador de eso sobre la industria y sobre toda la cadena de valor de la industria petrolera es significativo.
Si a eso tú le sumas unos barriles adicionales que puedan venir de otras compañías como las europeas, estamos hablando que la producción en escenarios, digamos, moderados puede terminar el año el año que viene, me refiero, en torno a unos 920 mil barriles. Eso es importante. Fíjate que no llega al millón. Yo coincido con respetados colegas que siguen el tema petrolero, como Francisco Monaldi, que no ve, digamos, la producción por sobre el millón, pero sí nos podemos acercar a 900 mil barriles. Eso es muy importante. Eso tiene un efecto sobre todo el sector petrolero y su efecto multiplicador sobre la economía. Tiene también un efecto sobre el gobierno porque le mejora su flujo de ingresos. Por dos razones. Porque le aumenta la producción y le disminuye el descuento con el que está vendiendo el crudo. Entonces es un factor importante. Todos esos elementos configuran una economía que el año que viene, en esas circunstancias, es un escenario, te puede crecer en torno al 10-12%, es lo que nosotros estamos estimando, y eso puede significar ingresos para el gobierno que puedan estar en el orden de unos 30.000 millones de dólares, que es, bueno, un poco más de 10.000 millones de lo que va a recibir este año 2022, que ya de por sí había aumentado con respecto al año 2021. En el año 2021, Venezuela, sus ingresos petroleros estuvieron en el orden de los 9.000 millones de dólares. Si en 2023 van a terminar en 30.000 millones de dólares, en este escenario estamos hablando de 3 veces más ingresos por petróleo. Es decir, tiene un efecto importante. Eso tiene un efecto cascada sobre la economía, es innegable. Claro. ¿No? Entonces, claro. Por eso, ahora, si tú no tienes esa licencia y te mantienes más en un escenario de status quo, ¿no? Un poco lo que ya venimos arrastrando en 2022, nosotros sí vemos una desaceleración del crecimiento. La buena noticia es que sigue siendo positivo, pero ya no creciendo al 9% como en 2022, sino creciendo más cerca de 3.9% el año que viene, y con un gobierno que le va a costar mucho aumentar su base de ingresos en dólares. Prácticamente los ingresos en dólares se mantienen en la misma proporción que este año. Entonces, por eso te digo que son dos escenarios totalmente distintos, y yo estas últimas semanas que estoy con la mayoría de nuestros clientes viendo los ejercicios de planificación para el año 2023, les he hecho mucho énfasis en que tienen que mirar el país desde estas dos perspectivas, porque tus números y tu planificación son totalmente distintas en uno u otro. Una pregunta, Asdrúbal. Claro, ¿Cuándo es año electoral en Venezuela? Esa es una pregunta compleja porque no sabemos, pues, o sea, la ley es muy laxa en términos de la definición de la fecha de la elección. Entonces, en lógica debería ser 2024, pero no es descabellado que la tengas en 2023, o sea, no hay nada legal que te lo impida, pero en lógica es 2024. Ahora, también hay que ver el concepto electoral, porque la oposición ha dicho que el año que viene va a ser una primaria. Y eso es un evento electoral. Y probablemente el gobierno también tenga que actuar en consecuencia frente a eso. Sí, te preguntaba porque entonces me imaginaba cómo podía incidir, digamos, haciendo el esquema licencia Chevron, año electoral, mayor cantidad de ingresos para el gobierno, mayor gasto o ejecución de gasto y mayor muchas cosas, porque eso sería mayor inflación, mayor, etcétera, ¿no? O sea, estaba intentando ver ese escenario. No, es así, bueno. Obviamente. Yo creo que esa es parte de la negociación. El gobierno, más o menos el argumento que ha utilizado es, mira, ustedes quieren que yo dé condiciones electorales a la oposición, pero denme a mí también elementos para poder yo competir, porque yo sin dinero no puedo hacer mucho. Entonces, un poco ese es un toma y dame, ¿no?, que hay allí entre gobierno y oposición. Pero efectivamente, todo lo que viene de ahora en adelante está pensado en función del evento electoral. Y la ejecución de gasto y las prioridades de gasto de Maduro están pensadas allí. Yo creo que el mayor desafío del próximo año está en la parte de los costos en dólares. Están subiendo a un ritmo demasiado elevado. Estás teniendo ya problemas con la demanda en muchos sectores que con el alza de precios pues la gente no puede comprar. Y creo que allí las empresas tienen que poner el foco de, bueno, cómo yo puedo lograr
contener mis costos. Sé que en un país como Venezuela no es sencillo, pero cómo logro contener costos para poder tratar también de mantener precio y poder mantener competitividad en el mercado. ¿Cuánto ha sido Ese año a para año, mí es Asdrúbal, el esa resumen. subida? Bueno, este año ha estado en torno, como te digo, hasta octubre está en 44% y estimamos que cierre el año en torno a 50%. El año pasado estuvo alrededor de 60%. Viene descendiendo, la verdad que viene descendiendo, pero muy lento. La verdad que el ritmo de descenso es muy lento. Adrúbal, para cerrar rápidamente con este segundo tema, rapidito, digamos, en una oración, en una frase, ¿cómo fue el desempeño de las economías en general de Latinoamérica en este año 2022 que pudiéramos llamar como de pospandemia? Mira, en general la economía latinoamericana, bueno, tiene elementos de recuperación, hay matices, pero son economías que están enfrentando prácticamente los problemas globales. El problema de la inflación en América Latina es relevante y ha ameritado respuestas importantes de las autoridades de los diferentes bancos centrales que han seguido la política de la Reserva Federal de aumento de tasa. Eso, por supuesto, le genera a ellos también unos niveles de vulnerabilidad. El tema fiscal es el principal punto de vulnerabilidad de las economías latinoamericanas, porque con la pandemia, obviamente, tú relajaste mucho los Claro. temas de espacio fiscal, es decir, aumentaste los déficits y tu capacidad de endeudamiento también está bastante limitada, sobre todo por el fortalecimiento del dólar y la subida de las tasas. Y entonces también por eso muchos países se están planteando reformas fiscales. Caso Colombia, por ejemplo, que el Petro, que llega al poder, su primer gran planteamiento es el tema fiscal. Entonces están un poco inmersas en esos temas, con mucho descontento en la región, y eso te explica un poco los virajes que ha habido recientemente en Colombia y en Brasil, el revés que sufrió Boris con la constitución en septiembre. En Yo, Chile. no, yo creo que es un error pensar que la gente está virando a la izquierda por ser izquierda. Yo lo que creo que aquí está virando a lo distinto. La gente lo que está es molesta con el gobierno actual. Obviamente ese gobierno actual es de derecha y escoge el de la izquierda, en el espectro del otro lado. Pero no necesariamente porque comulgue con los valores izquierda como tal. Creo que tiene que ver más con un tema de descontento generalizado. Creo que eso explica lo que pasó en Colombia y eso explica lo que pasó en Brasil también. Además que fue una elección muy polarizada. Fíjate que Boric, siendo electo en la izquierda, está recibiendo parte de ese descontento y no pudo pues lograr que la constitución fuese aprobada y perdió el plebiscito. Entonces hay unos elementos de descontento enorme de la población en toda la región, tal vez con la excepción de México, que es un caso atípico porque López Obrador se mantiene con muy buenos niveles de popularidad, pero de resto, quien está mandando, pues tiene unos niveles de rechazo enormes. Tal vez de los mayores está el presidente del Perú y el mismo de Chile, que hoy tiene pues Perú, Chile y Argentina, sus presidentes pues tienen unos niveles de rechazo muy significativos, ¿no? Y fíjate que los tres pueden entrar en la categoría de izquierda, ¿no? Entonces, para que vean que Claro. yo creo que más no es tanto un tema de espectro ideológico, sino de gestión, de hastío y de molestia por la forma como se ha gobernado. Es increíble cómo Latinoamérica, al menos desde que yo recuerdo, siempre ha sido como una región convulsa. No recuerdo, probablemente Asdrúbal y Sí, José claro. Miguel, tú no confirmas, probablemente Asdrúbal, que ha vivido mucho más, haya visto etapas de más estabilidad en la región, pero desde que yo recuerdo ha sido muy convulsa siempre. No, Señores, tema no, 3. no la región es... No, pero para cerrar ahí, ¿Cómo, cómo? la región es convulsa, claro. Y yo, por ejemplo, a veces veo con risa porque, bueno, es como una tragicomedia, ¿no? Pero también a veces con mucha tristeza que muchos venezolanos se van huyendo de cosas en Venezuela y migran en Latinoamérica y te encuentras con Sí, fantasmas del pasado, ¿no? sí Tú es. estás ahorita en Argentina y que hay un gentío de venezolanos y obviamente lo que está ocurriendo con las diferentes tasas de cambio y una cantidad de elementos de distorsión se te parece mucho a lo que ocurre
ocurrido en Venezuela, ¿no? Entonces, efectivamente, el tema latinoamericano, sí, periodos de mucha inestabilidad, pero en honor a la verdad, y por eso quiero cerrar con esa idea, es verdad que la Latinoamérica está en este momento convulsa, pero si tú la comparas con los años 80 y 90, ha avanzado bastante, y sobre todo con entornos macroeconómicos más sanos, porque en los 80 y los 90 Latinoamérica tenía problemas de altísima inflación, déficit fiscal, o sea, una cantidad de elementos, un deterioro profundo macroeconómico, incluso también institucional, que hoy ha avanzado un poco, ¿no? Entonces también eso hay que reconocer. Aruba, yo no quiero generar más controversia con esto. Nosotros sabemos que en los años 80 tú ya tenías 20, 30 años de experiencia como economista, pero Farías y yo no habíamos nacido. Pero no importa, eso en la próxima temporada del podcast lo hablamos. Como tema 3, mira, errores cometidos, esto nos lo han preguntado también en las redes sociales bastante. Por cierto que en los últimos días ha tenido ha habido bastante tráfico en el canal de YouTube, Asdrúbal, parece que tu llamado está calando. Y nos preguntan poco sobre cuáles han sido esos aprendizajes. Que recuerden suscribirse. Tienen que suscribirse al canal, por favor, porque también es parte de este trabajo, de este esfuerzo. Suscríbanse, díganle a la gente. Y si no está suscrito y nos ven siempre, suscríbanse, porque eso suma al algoritmo, a Google, y que le den a la campanita. YouTube. Entonces, por favor, prendan las notificaciones. Ahí le van a poner el link para que se suscriban. Es así, ya producción lo tiene mapeado. La gente quiere entender un poco cuáles han sido esos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de todas estas temporadas, los errores cometidos, qué cosas quizás hubiésemos podido hacer mejor, cuál es en general nuestro balance, la valoración que le damos a este proyecto, qué esperamos a futuro. Si quieren, podemos empezar con José Miguel Farías, que estoy seguro que no tiene mucho que decir porque lo hemos visto como 2 o 3 veces en esta temporada nada más. Sin ánimos aquí de Nete Casquillo, pues. Solo para que me recuerden, yo soy José Miguel. No, mira, creo que luego de 5 temporadas en global, seguimos con mentalidad de aprendiz y creo que eso es lo más importante. O sea, este es nuestro primer capítulo grabando los 3 a través de Riverside. O sea, a través de una plataforma para grabar a distancia porque yo me vine a estudiar y eso muestra un poquito el compromiso que tenemos porque capaz es lo fácil para nosotros entendiendo la agenda que hemos tenido, porque no es solamente que yo me he venido, sino que Asdrúbal ha pateado toda Venezuela, Jesús comenzó un nuevo trabajo hace poco y ha sido... vamos a decir la palabra tortuoso, porque ha tenido que adaptarse a una nueva dinámica, a un nuevo esquema. Tiene a sus 2 chamos que son unos bebés todavía. Asdrúbal sigue viajando, trabajando con sus foros, con sus consultorías. Yo me vine y aquí estamos grabando el último capítulo de la 5ª temporada. Y creo que parte del compromiso nuestro también se basa en el poder adaptarnos mientras seguimos iterando en producir algo de calidad. Yo estoy siempre seguro de que el capítulo siguiente siempre va a ser mejor del que estamos grabando hoy, porque esa es nuestra mentalidad de seguir mejorando, de seguir escuchando críticas. Por eso siempre upamos a que las personas nos comenten qué quieren escuchar, qué no les gusta, si piensa que el audio está muy alto, si piensa que no se ve bien, si piensa que podemos hacerlo mejor. Por ejemplo, yo leo siempre los comentarios de YouTube y me gustó mucho que alguien comentó en el último capítulo, dijo un comentario que me pareció acertado, que era: traten de grabar el tema de los patrocinantes al principio de la temporada y lo ruedan durante los 10 capítulos. Bueno, a mí me pareció pertinente el comentario, pero creo que también, perdóname, fue un poco irrespetuoso la manera. Sí, fue muy irrespetuoso. Porque también tiene que entender que nosotros, creo que alguien más abajo se lo escribió, que tiene que entender que los patrocinantes son los que soportan este podcast. Total. Es así. Que estas cosas salen así de la nada, ¿no? Y esto tiene un esfuerzo, producción, que usted vea los reels en Instagram y que el estudio, cuando grabamos, se tiene que pagar, se tiene que alquilar. Nosotros no tenemos estudio. Entonces, entender también que el patrocinio nos ayuda con eso. Entonces, y yo creo que, ojo, y esto va en línea general, las críticas siempre son buenas y en este trabajo uno tiene que estar abierto a ellas. Lo que yo sí rechazo es la manera irrespetuosa de hacer, porque creo que hay formas y maneras de hacer las cosas, ¿no? Estoy de acuerdo, pero bueno, creo que es un comentario en general ese y lo que puedan venir, que son buenos para nosotros en términos de insumos de mejora. Con base en mi experiencia, creo que
La verdad es que no critico nada de lo que hemos hecho. O sea, cuando arrancamos en un estudio, que ese estudio estaba apenas arrancando también. O sea, era un estudio arrancando con un podcast arrancando que ni siquiera tenían los micrófonos puestos en el tema. O sea, y hemos mejorado y nunca No, nos hemos claro, quejado. O hemos sea, mejorado, total. O sea, por ejemplo, a mí me nunca dicen, hemos... trato de cambiarlo, que a veces interrumpo mucho, lo he leído en algunos capítulos, entonces a veces trato de quedarme callado, pero cuando me quedo callado me dicen, coño, hablas, Drew, entonces, como pasó con el programa de Vero Ruiz, que bueno, tenía que dejarla que ella hablara, pero efectivamente sí, yo también siempre leo las cosas que escribe la gente para aprender, efectivamente, oye, trato de decir, bueno, no hay que interrumpir tanto. En esta temporada, bueno, la dinámica ha sido más de entrevista con los invitados, y a mí me gustaría como elemento de cambio, si es que viene sexta temporada, en el sentido de si conseguimos patrocinantes o los patrocinantes nos siguen apoyando, es tratar de que se convierta más en conversación que en entrevista, ¿no? Porque entonces termina como que el tema, más nosotros como moderadores que como interviniendo en el tema, y creo que también hace falta eso, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero para mí es un punto que he estado pensando todos estos días. 100%. Estoy muy de acuerdo con tu apreciación. Creo que eso se lo comentaba a Asdrúbal, no, a Jesús estos días, haciendo comparación con el podcast de Joe Rogan, que es el podcast que más se escucha en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Y el tipo pasa 3 horas y media hablando con la gente. Pero a la gente le gusta. O sea, imagínate lo que es que la gente se quede 3 horas y media escuchando un podcast. Y a la gente le Claro, gusta porque es lo más natural del mundo. Es una conversación Claro. entre Joe Rogan y Naval, Joe Rogan y Mark Zuckerberg. Claro, evidentemente hay un nivel fortísimo de la persona que está del otro lado de la conversación, pero creo que nosotros no tenemos nada que envidiarle a nadie en términos de conversación y de calidad para hablar cosas de la claro. cual nos seguimos preparando y podemos seguir haciéndolo de manera natural. Y lo conversamos hoy temprano en nuestro grupo. Y yo les decía a ustedes, esto es un podcast que al final, si bien es de economía, finanzas, inversiones, es un podcast que también la gente escucha de manera de entretenimiento. La gente llega a su casa o va en su carro y quiere aprender de No, economía, y pero que el también quiere tiempo, desestresarse y y quiere que el escucharlo de tiempo es manera natural. finito, el tiempo es finito, José. O sea, al final tú tienes un Es tiempo, vas en así. tu carro y tienes que decidir si te escuchas el podcast de Ujú. Tulia Dinero, o te escuchas un podcast de New Age. O sea, al final uno compite con todos los podcasts, eso es verdad, Total, porque bueno, el tiempo probablemente que tú le puedas dedicar a escucharlo es finito, ¿no? Porque te tienes que total. dedicar a otras cosas, ¿no? Y por eso le ponemos un poco de cariño, bueno, obviamente a la gente que le gusta la finanza y estos temas, es un tema importante. Otra cosa que yo he leído mucho en las críticas, y también me gustaría aclararlo, es que bueno, que tal tema no se tocó con la profundidad, y data, y bueno, es que al final también tienen que entender que aquí lo que hacemos es una conversación de traer un tema, de generar ciertas ideas, pero para nada es un estudio o una disertación, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, Ni también es pretende importante serlo. entender que aquí No, lo que estamos es con... Claro, no pretende serlo. no, Es no, como no que, o va a sea, venir. a mí me contrata una empresa para dar una presentación de entorno, y por supuesto lo que yo acabo de decirle a ustedes, 2022 y 2023, que no sé cuántos minutos duré, pero 10 minutos en una presentación para un cliente que paga por eso, obviamente dura 2 horas. Es ¿Entiendes? así. Porque ves otros... Es así. Ojo, no quiere decir que yo no lo pueda hacer por acá, porque lo he hecho muchas veces en espacios abiertos. Lo que quiero destacar es que el podcast no es para eso. No es No, un cien por espacio para ciento. dar una charla, una presentación. Es más un tema de conversación, o bueno, dar algunas ideas que te puedan servir a ti, a la gente que escucha, ¿no? Es así. Y a ver, este podcast nació con la idea de llevar la cultura de inversión, la educación financiera y un poco ese mensaje de mejora y aprendizaje continua, en principio a Venezuela y luego a Latinoamérica, si el tiempo nos lo permite, las plataformas, los patrocinantes, etcétera. Pero yo creo que o sea, es mucho más fácil que el mensaje llegue en esta dinámica y en las redes sociales y los comentarios los hemos visto, que sentándonos a hacer una disertación, como tú bien decías, Druba. Eh, yo para No, total. complementarlos Mira, a ustedes, y va a haber coméntame, sexta coméntame. temporada, Jesús. No, no, va a Mira, haber sexta temporada, te lo pregunto. eso es lo que queremos todos, eso es lo que queremos todos, Asdrúbal. Estamos haciendo un esfuerzo, este,
no voy a decir sobrehumano, pero sí estamos haciendo un gran esfuerzo en términos de conversar con los patrocinantes, atraer posibles patrocinantes nuevos, revisar los temas, revisar agendas, potenciales invitados. La verdad es que temas tenemos, ganas tenemos, el tiempo está, pero bueno, no solo depende de nosotros, ¿no? Yo para cerrar un poquito y complementarlos a ustedes, me quedaría en lo que hemos aprendido y lo que ha sido esta experiencia para mí. Me llevo el mensaje del aprendizaje y la mejora continua. Creo que independientemente, más allá de los altos y bajos, nos hemos ido reinventando, hemos sido capaces de llevar la información y un podcast que ya tiene 5 temporadas completas y que por ahí había una data, ya luego la vamos a buscar y compartirla también en nuestras redes sociales, pero por ahí había una data de que el 98, 96% de los podcasts, algo así, no pasa de 20 capítulos. Entonces, bueno, aquí estamos, aquí seguimos. Cierro con una frase de un profesor, bueno, no sé si es de este profesor, a día de hoy el autor de esta frase sigue siendo anónimo para mí, pero fue una materia lectiva que yo vi en pregrado, y decía algo como esto. La materia era teoría de la invención, se hablaba de más o menos cómo a lo largo de la historia del mundo los inventos han ido cambiando los estilos de vida y las formas en las que las sociedades se desarrollan, ¿no? La frase decía algo como: el que no cambia a la velocidad que cambia el cambio lo cambia. Y es un poco, creo, que lo que hemos vivido con Tertulia de Dinero. Mira, empezamos en un estudio, luego por temas logísticos tuvimos que movernos, luego tuvo que irse José Miguel a hacer un máster, entonces aquí estamos grabando en Riverside, todavía estamos entendiendo la plataforma, pero aquí estamos. Yo creo que mientras haya voluntad, mientras haya conocimiento, mientras tengamos esas energías de parte de también nuestra audiencia y nuestros seguidores, y nos sigan pidiendo que sigamos conversando, que sigamos hablando y mantengamos el apoyo de los patrocinantes, Tertulia de Dinero va a estar un rato al aire. Así que bueno, no me queda más que agradecerle. No, igual que oye, estamos grabando, lo voy a decir, en el Día de Acción de Gracias. Y José me tiene que decir qué va a hacer hoy allá en Estados Unidos. Ya tengo los pavos en el horno. Sí, te voy a creer. Pero te voy a mandar una foto. Manda la foto porque eso no lo creo. Eso es comprado en Uber Eats. Así que fui para Costco a buscarlo. Pero lo que quiero destacar, bueno, es un día propicio para agradecer, ¿no? Y agradecer a todos ustedes que nos apoyan, yo con la última vez que vi éramos 11.500 seguidores en nuestro canal de YouTube, que espero siga creciendo. La cantidad de seguidores que tenemos en nuestra página de Instagram. Vamos a cerrar el año por sobre 35.000 seguidores en Instagram, a Google. A toda la gente que nos apoya, de verdad, muchísimas gracias. Yo que viajo mucho, no hay un sitio donde llegue que la gente no me diga el podcast Tertulia de Dinero. De verdad. Estuve hace poco en San Juan de los Morros, que tenía mucho tiempo que no iba, y la gente se me acerca y habla de Tertulia de Dinero. Entonces, para mí es muy gratificante, así que les agradezco mucho todo ese apoyo en nombre de José y de Jesús. También agradecer a nuestros patrocinantes que hacen posible cubrir todos los costos de nuestro podcast, a todos ellos, no solo a los actuales, sino a los que en el pasado nos apoyaron y por alguna razón no están hoy, pero que han creído y creyeron en este proyecto. También les mando pues un abrazo de agradecimiento en nombre de los tres, a nuestro equipo de producción Despacho Network, por toda la dedicación, por creer en el proyecto desde el día 1, por apoyarnos. De verdad que también muchísimas gracias. Y bueno, y a José y a Jesús por soportarme. También les doy las gracias, de verdad. Y nada, seguimos trabajando para que haya podcast 6ª temporada. Y este es el último capítulo, a lo mejor hagamos alguna cosita por ahí, no lo sabemos, pero también aprovechamos para desearle un excelente 2023, que sea tan bueno como el escenario con Chevron y que de verdad le traiga muchas cosas buenas a todos. Se viene bien. Creo que no hay nada que agregar. Nada que agregar a lo que dijo Asdrúbal, RT, y muchísimas gracias a todos. Y la foto del pavo, ¿viste? Bueno, arroba. Ajá. Dale.
Por favor, por orden de edad. Adelante. No, yo iba a decir @tertulia y dinero en Instagram y @tertulia_dinero en Twitter y suscríbanse al canal de YouTube Tertulia y Dinero. Estamos trabajando por esa placa, Roberto. Perfecto. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Yo me despido por acá para hacer el cierre. Tenemos casi 50 minutos, muchachos. Teníamos años que no hablábamos tanto, pero creo que ameritaba por el último capítulo y porque, bueno, teníamos tiempo sin menos los tres. Ya ustedes se están olvidando de mí, ¿vale? Bueno, José Miguel Farías por acá, @JMFaríasU en Instagram y en Twitter. José Miguel Farías, que estrena el checkmark de Twitter en esta temporada. Así que bueno, así seguimos y vendrán cosas buenas en Tertulia de Dinero. Por acá, @JesusLeonet en Instagram y en Twitter. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, temporada 5, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Fuerte abrazo a todos y nos vemos pronto. Chau, chau. Chau, chau.